Hablamos del municipio de la ciudad de Corrientes y tiene que ver justamente con la problemática de las adicciones, que después de lo que fue el lanzamiento del programa provincial el día de ayer, está involucrado todos los municipios, participó en la persona del doctor Gómez, el municipio de la ciudad de Corrientes, y la pregunta es eso, ¿ya un programa provincial, doctor, donde va a involucrar a todos los sectores? Buen día. Buen día, Raúl, ¿cómo le va? Sí, la verdad que esto es muy auspicioso en relación al tema del consumo problemático, porque marca claramente la línea de acción que tiene, como lo vinieron diciendo siempre el candidato a gobernador en su momento y el intendente, de trabajar juntos provincia y municipio. Así que esto que vimos ayer es seguramente el inicio de esta idea de trabajar en conjunto al respecto del consumo problemático. En particular con el equipo de la doctora Silvana Vicci, nosotros tenemos una estrecha relación funcional y bueno, vamos a seguir por supuesto haciendo ese tipo de acciones y con el plan mucho más, que como usted lo decía, es mucho más amplio, abarca todas las provincias, abarca todos los municipios, pero bueno, en lo que refiere a Capital, que es el más grande, tenemos planeado trabajar intensamente y muy juntos. Siempre se habla, bueno, de la situación de consumo de droga, consumo tiene que ver otras sustancias también, y en ese contexto siempre se habla de la persona, y ahora la persona está en el centro, se lo lleva como tratar de proteger al enfermo, se lo dice, a la persona que está pasando en esa situación muy especial. Lo que pasa, lo que se ponía el enfoque en la sustancia, ahora se trata, se debe a la persona. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver justamente con la terminología consumo problemático. Consumo problemático habla de una persona que está teniendo algún problema. En cambio, si hablamos de adicciones, que a su vez es otra etapa, hablamos de la sustancia, ¿entiendes? Y ese es el paradigma que hoy tenemos, que hoy ha cambiado. No es que ha cambiado, siempre desde lo técnico lo teníamos, estamos desde lo público, por así decir, de la sociedad. El término adicción era un tema que predominaba. ¿Por qué? Porque se tomaba en cuenta, como usted dice, la sustancia. Hoy se toma en cuenta prioritariamente el sujeto. Y en ese sentido están orientadas las políticas que vamos a llevar adelante. La situación, ¿cómo está hoy, doctor, con respecto al consumo? ¿Cómo está con respecto a cómo afecta a la persona? Bueno, mire, el tema, ahí tenemos un gráfico donde muestra claramente cuáles son las variables que participan en la génesis de lo que es el consumo problemático. Vamos a ver que hay variables psicológicas, sociales, biológicas, espirituales, políticas, y esto justamente marca lo complejo que es el problema, como bien lo referían también ayer hasta el mismo gobernador, y la verdad que es un problema que atraviesa a toda la sociedad, de manera que necesita que esto que planteaba también en el plan ayer, que no sé si usted se percató de que está coordinado por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Planificación. Nosotros también en la municipalidad hacemos exactamente lo mismo. Esto ha salido de la órbita de salud para pertenecer a desarrollo humano y especial al Poder Ejecutivo de la municipalidad, porque es una cosa transversal donde todas las subsecretarías tienen que estar presentes. En ese contexto, doctor, usted dijo toda la secretaría, pero también involucra no solamente al paciente que está en el centro, sino también a la familia. ¿Cómo acceder a todos para que se aborde la problemática en forma integral? Muy buena pregunta, porque nosotros como municipio tenemos ese desafío. El desafío es el territorio es ir al barrio, el barrio es la comunidad y la comunidad es la familia. Entonces ahí está nuestro desafío. ¿Qué pretendemos nosotros? Abordar el barrio, constituirnos en el SAP, hablar con el párroco, hablar con los otros cultos, hablar con los clubes, hablar con las escuelas. O sea, ese es para ir justamente al núcleo. Si nosotros no podemos incidir sobre la familia, seguramente vamos a poder hacer poco al respecto de esta problemática. O sea que el compromiso, y esto es importante también porque lo que a veces se confunde es hablar del adicto, hablar de la criminalización, cuando lo que estamos hablando es una persona que tiene una afección y que seguramente necesita la ayuda de todos nosotros. Mencionó a la familia también el día de ayer, hablando con algunos funcionarios provinciales, tomando un poco sus palabras, el hecho de que son varios los ministerios en el caso de la provincia, varias secretarías en el caso del municipio, en un trabajo integral, en un abordaje. Hablaban también de la escuela, porque a veces, o por lo menos son los docentes en el caso de la escuela, pero puede ser también un centro integrador comunitario, en el caso del municipio, detecte la problemática de por ahí lo de la familia. Así es, justamente a eso apuntamos. Lo que nosotros notamos, como también se ha visto, es que antes eran como compartimentos estancos.
La idea que tenemos hoy desde el municipio es que tengamos una conexión, como usted dice, un centro comunitario, un SAP, que podamos tener una red, porque el docente se siente muy solo, como diciendo, ¿y ahora qué hago? La idea es que hoy vamos a tener vínculos estrechos con la educación, con la salud, con el trabajo, con los puntos para que se pueda hacer esa red. Eso se lo hacen en el barrio, como también corre para cualquiera de nosotros. Si a usted le pasara una situación similar, si a mí me pasara, tenemos que recurrir a un sistema integral. O sea, el tratamiento hoy por hoy implica eso, no implica el tratamiento de que de mi hijo yo lo pongo a atender con un psiquiatra, con un psicólogo, y no, así no funciona el tema. El tema es hacerlo más integral, sistémico se llama más específicamente. Y cuando hablamos de eso, el consumo, de los pacientes, y lo hablaba un poco fuera de cámara, doctor, con usted, el tema de si aumentó las personas que consumen o aumentó la visibilidad por parte de la sociedad que hoy por hoy toma la problemática, lo ve, el compromiso, digamos, de los medios de comunicación que se animan a hablar un poco más del paciente, que como usted lo decía, que de la sustancia en sí. Sí, aumentaron ambas cosas. Aumentó el consumo, tenemos algunas estadísticas que hablan del porcentaje, que es una pirámide invertida que muestra que el uso está en la base de la pirámide, el uso. Posteriormente viene el abuso y por último la adicción. Por eso fíjese que este error conceptual de que antes hablábamos de adicciones, ahí está justamente y ahora ahí tenemos nosotros, veo que el uso en la base de la pirámide, los abusos en el medio y la parte de abajo es lo que corresponde a la adicción. La adicción ya sería cuando tenemos una dependencia, cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos que ver qué otra enfermedad también hay, lo que se llama enfermedad dual, y por ahí puede requerir también internación. Eso es interesante decir, así que no necesariamente de entrada necesitamos internación, tenemos que ver en qué estadio estamos y en base a eso habrá la terapéutica. Y ahí viene su pregunta de nuevo. Esto tenemos que hacerlo en la comunidad, tenemos que hacerlo en la familia, tenemos que hacerlo en el barrio. Esa es la salida, no hay otra salida. Hay algo que dijo también muy interesante cuando llegó al canal, y lo estábamos charlando, doctor, que tiene que ver con sustancias problemáticas, y no solamente tiene que ver con drogas, sino también el alcohol, que preocupa en algunos casos más que aquellas sustancias no permitidas. Así es, señor. Estadísticamente, lejos el alcohol es la sustancia que más se consume. Lo malo que tiene el alcohol, aparte de ser, es que ha bajado mucho su incidencia en cuanto a la edad, que tenemos ha bajado el uso, digamos, en chicos, muy chicos. Comienzan a beber temprano, digamos. Muy temprano, eso es muy importante y ahí el factor educativo es fundamental. Esto que usted planteaba en la educación, tenemos que trabajar intensamente en la educación y eso permite, sí es cierto, transgresiones de tipo, a veces que tienen que ver con la conducta sexual, con la violencia, con los accidentes automovilísticos y la entrada también a los otros consumos de las otras drogas. O sea que habría que abocarse muchísimo a la prevención del consumo de alcohol. Es decir, que hoy por hoy preocupa eso, que sea digamos, una sustancia socialmente permitida, pero el hecho de que haya bajado el índice de edad preocupa mucho a las autoridades. Muchísimo. Yo creo que es el mayor problema que tenemos epidemiológicamente como un problema sanitario y bueno, tenemos que abocarnos, como yo le decía, a la prevención. En ese sentido está muy de la mano de lo que es hacer deporte, de lo que es la cultura, de lo que es el culto, como yo le decía, es decir, tratar de ocupar, porque el consumo problemático es porque está ocupando un lugar, nosotros nos está ocupando un lugar. El desafío que tenemos es nosotros ocuparle el lugar al consumo problemático. Y la verdad que tengo que decirlo también como técnico, que estoy bastante entusiasmado con la gestión y con toda esta serie de coincidencias que se vienen dando y la prioridad que se le da en las políticas de Estado al tema del consumo problemático. Así que yo, en realidad, por ahora, agradezco mucho al Poder Ejecutivo, ambos Poderes Ejecutivos que se pusieron la camiseta de esta problemática. Doctor, si alguien detecta, ya sea un docente, ya sea un familiar, ya sea los padres detectan algún problema de consumo o de sustancia o que se excede en el consumo de alcohol, ¿a quién recurrir? ¿Qué puerta golpear, digamos? Bueno, la verdad que en este sentido nosotros tenemos un lugar especializado que es el DIAT, el Dispositivo Integral de Abordaje Territorial, que está en el barrio Independencia. Ahora le puedo facilitar el número de teléfono para que la gente pueda llamar. Eso es en caso específico. Y en más, nosotros tenemos una red ahora que pretendemos desarrollar en todos los SIC de la capital, donde vamos a tener también para que puedan realizar esas consultas que usted dice. Y ya están establecidos los lugares, como siempre, el Hospital de Salud Mental, el Hospital de Niños,
Y bueno, hay varios CAP de la capital también que cuentan con asistencia psicológica y psiquiátrica a esta problemática. Y la última, doctora, haciendo la referencia a habernos visitado, bueno, el lanzamiento del programa fue en el día de ayer. ¿Cuáles son los pasos a seguir por el programa presentado por la provincia, articulado con los municipios? Y el paso a seguir es justamente seguir organizándonos, hacer acciones directas sobre la prevención. Estamos planeando algunas acciones en relación a la nocturnidad acá en la capital. Y después, esto que yo le decía, directamente en el territorio, con el desarrollo de acciones preventivas, estamos trabajando muy bien con el CEDRONAR y tenemos planeado desarrollar algunos programas in situ, digamos, en los barrios para empezar a fomentar la vida sana en contra de lo que es el consumo problemático. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted.